Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Listo, pues gracias a Dios estamos de nuevo en Primera de Pedro. La última vez que nos reunimos para estudiar Pedro, comenzamos el capítulo 2, solo vimos 3 versículos donde Pedro nos comparaba como bebés, ¿no? Que desean muchísimo comer y gritan por esa comida. Entonces Pedro decía, básicamente ustedes deben de desear de esa manera la palabra de Dios, si es que han probado la bondad del Señor, si es que en realidad han sido regenerados y han venido a salvación, ¿no? Tienen que tener esa relación nueva con la palabra y fue lo que vimos la vez pasada, ¿ok? Entonces nos quedamos en el 2:4 y pues ahora Pedro cambia la metáfora. En los primeros 3 versículos Pedro nos está hablando de bebés que gritan para comer y hoy cambia como esta metáfora a la construcción, la albañilería, la arquitectura, ¿ok? Entonces dice Pedro, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Entonces aquí Pedro nos dice que Cristo es la piedra angular del templo. El templo es el lugar donde Dios vive de manera especial. No es que el templo le pueda contener, porque Dios es infinito. Él no tiene fronteras, no tiene límites. Entonces, cuando él vivía en el templo judío, no es como que el templo le contenía, sino él manifestaba su presencia especial en el templo para encontrarse con los adoradores, ¿ok? Los cuales tenían que acercarse a él en sus términos, en los términos de Dios. Una vez que Dios destruye el templo y Cristo termina su obra y el Espíritu Santo viene y vive dentro de los creyentes, entonces, la Biblia nos dice que los creyentes somos el templo de Dios. Y entonces toda construcción, ¿ok? Y lo sabe cualquier arquitecto, toda construcción tiene una piedra principal, tiene como la primera piedra, la piedra angular, que es la piedra sobre la que se descansa todo el edificio. Y Pedro nos dice que esa piedra del templo espiritual de Dios es Cristo, ¿ok? Entonces, Cristo es la piedra viva que está cimentando la construcción del edificio del templo de Dios. Es decir, Cristo es la piedra angular del nuevo templo de Dios, que fue elegido por Dios para ese propósito. Dice, la gente lo rechazó. El mundo impío lo rechazaron, los judíos incrédulos le rechazaron, pero eso no cambia el hecho de que Dios le haya elegido para darle gran honra. Es decir, el que toda la humanidad se juntara, todos, absolutamente todos, y rechazaran a Cristo de manera unánime, eso no cambia ni un ápice eh, la gloria y majestad que Dios ha determinado que le dará. ¿Ok? Cristo sigue siendo absolutamente glorioso porque Dios le escogió para darle gran honra. Es como decía C.S. Lewis, si todos los hombres del mundo se quedaran ciegos, el sol no perdería ni un ápice de luz. Entonces, no hay nada que el ser humano pueda hacer activamente o pasivamente que afecte en un gramo siquiera la gloria que Cristo recibirá. Porque aunque los hombres le rechazaron, para Dios esta piedra viva que es Cristo es de gran valor y es preciosa, aunque haya sido desechada por los hombres. ¿Ok? Entonces dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Y noten acá cuál es el punto. Si Cristo es la piedra viva y la Biblia me habla de que cuando tú pones tu fe en Cristo, tú te unes a Cristo. Y no es necesariamente en ese orden, pero el punto es, tú como cristiano estás unido a Cristo. Como Cristo es la piedra viva, en virtud de tu unión con Cristo, tú te conviertes en una piedra viva también. Y tu función y tu propósito es edificar el templo espiritual de Dios. Y como ya lo vimos, si bien cada uno de los cristianos individualmente somos el templo de Dios,
en este texto se nos habla de una manera corporativa, ¿ok? O sea, se está resaltando la importancia de la unidad espiritual entre los cristianos. Para que la iglesia, corporativamente hablando, la iglesia invisible, es decir, de los verdaderos cristianos, es el lugar donde Dios vive y donde Dios habita. Entonces, este pasaje nada más resalta la importancia, como lo hemos visto antes ya en Juan, etcétera, de la unidad y el amor mutuo entre los creyentes. ¿Por qué? Porque las piedras están como cimentadas unas con otras. En un edificio, en una barda, no es como que una piedra está por acá, vamos, y la otra está por allá, sino cada piedra está como digamos apoyando a las demás y se levantan juntas para formar un edificio. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que Pedro está diciendo acá es, Cristo es la piedra viva del templo de Dios, de la casa de Dios. Y ustedes, o sea, en virtud de su unión con Cristo, son piedras vivas con las cuales Dios está edificando su templo, ya no físico, sino espiritual. Entonces, como piedras vivas tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque esto implica que todos juntos, todos los creyentes verdaderos juntos conformamos una casa dedicada al Señor. El templo, recuerden, estaba dedicado al Señor. Y profanar el templo era un gran sacrilegio y era un gran pecado. Tú no podías contaminar el templo estaba consagrado a Yahvé. Y si tú y yo somos las piedras vivas con las cuales Dios está edificando su templo espiritual, la implicación es la misma. Estamos llamados, como lo vamos a ver, a vivir en santidad, a ser diferentes al mundo, a no ser como el mundo, a no querer imitar al mundo, porque el templo de Dios es un templo santo. No puede ser una piedra viva del templo de Dios y estar en el mundo. Y noten también, por favor, que esta virtud por la cual tú eres una piedra viva no es porque tú seas como muy bueno en ti mismo, sino es solamente por tu unión con Cristo. Pero no solo somos piedras vivas, sino que además son sacerdotes santos. Nótese otra vez cómo Pedro pone el énfasis en el sacerdocio santo, es decir, en el sacerdocio sagrado. Y esto nos remite a qué libro de la Biblia, o sea, que ya vimos. ¿Cuál es el libro que me habla mucho del sacerdocio? Que es como el manual de los sacerdotes, donde vienen todas las ofrendas y cómo las tienen que hacer, y etcétera, etcétera. ¿Cuál es el libro del Pentateuco que ya vimos que me habla del sacerdocio? Levítico, ¿no? Exactamente, Levítico. Entonces, si ustedes recuerdan, lo que Dios le demandaba a sus sacerdotes era completa obediencia litúrgica. Es decir, tú te vas a acercar a mí de la manera en la cual yo quiero que tú te acerques a mí. Tú no te acercas a mí con lo que tú quieras. Tú no te acercas a mí con las ofrendas que a ti se te ocurran. Tú te acercas a mí con lo que yo he prescrito que tú te acercas a mí. Y recordamos que hay dos personajes que fueron quemados por Dios, fueron fulminados por Dios en el tabernáculo porque presentaron un fuego extraño que Dios no pidió. ¿Ok? Entonces, cuando Pedro te dice que somos sacerdotes santos, esto también nos debería de poner un poco a temblar. ¿Ok? Por aquí se está tomando la imagen directamente del sacerdocio judío, del Levítico, del Antiguo Testamento, y Pedro se lo aplica a los creyentes. Entonces ya no hay un sacerdocio restringido por tribu, ¿no? Porque solamente, o sea, vamos, los de Leví y de la familia del sacerdote de Aarón podían ser sacerdotes, no. Hoy ya no hay un sacerdocio que se restringe por tribu o por clase clerical, sino que todos los cristianos, así como formamos piedras vivas que están construyendo el templo donde Dios vive, todos los cristianos somos un cuerpo de sacerdotes consagrados a Dios. Si ustedes han puesto atención a su Biblia, el sacerdote debía ser una persona extremadamente consagrada. No es como que el sacerdote podía estar sirviendo en el templo presentando sacrificios a Dios y luego se podía ir a hacer lo que quería. Desde luego sabemos que hubo sacerdotes así. En Jueces hay un personaje muy famoso que tenía dos hijos.
Y los hijos eran sacerdotes, pero se acostaban con las mujeres y robaban cosas y, digo, vamos, eran unos trones. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Les mató. ¿Por qué? Porque sus sacerdotes deben ser santos y deben ser consagrados. ¿Ok? Entonces, los cristianos somos un reino de sacerdotes. Cada cristiano que está unido a Cristo es una piedra viva, pero no solo es una piedra viva, sino también es un sacerdote santo. ¿Qué es lo que hacía un sacerdote? ¿Cuál era el papel del sacerdote? Presentaba sacrificios a Dios. Hoy ya no presentamos sacrificios con animales, porque Hebreos ya nos dijo que Cristo hizo el sacrificio perfecto de sí mismo una vez y para siempre. Es más, vamos a verlo. Vamos a verlo. Haces un versículo, vamos a Hebreos 7, 27. ¿Dónde está? Ok. Ok. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad, vamos, esto es Cristo, de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo como, o sea, como sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces, al final del día, Pedro me está diciendo que Cristo ya presentó un sacrificio una vez y para siempre. ¿Ok? Pero nosotros somos sacerdotes. Entonces, si ya no presentamos sacrificios de animales como los sacerdotes, ¿cuál es el papel que tenemos nosotros como sacerdotes? Y Pedro nos dice, por la mediación de Jesucristo, es decir, por estar unidos a Cristo, y esta es la clave interpretativa de cómo eres una piedra viva porque estás unido a Cristo, y cómo eres un sacerdote santo porque estás unido a Cristo, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales. Ya no son sacrificios animales, ya no son necesarios, porque Cristo ya vino, derramó su vida por su pueblo, ya sufrió sobre sí mismo el castigo por los pecados de su pueblo. Entonces ya no hay que presentar sacrificios de animales. Por eso es que Dios en el 70 decide destruir el templo y entonces los judíos ya no tienen dónde presentar sus sacrificios. Porque ya no son necesarios, porque Cristo ya terminó, dijo, consumado es. Pero sí presentamos sacrificios espirituales a Dios. Y son sacrificios, dice, que agradan a Dios. ¿Cuál es este sacrificio espiritual o cuáles son estos sacrificios espirituales que nosotros presentamos a Dios como sacerdotes santos? ¿Qué se les ocurre? Hola, hola, Predicar, ajá, predicar con la verdad, el evangelio. ok, predicamos el evangelio, ¿qué más? ¿A qué sacrificios espirituales se estará refiriendo Pedro? Bueno, vamos a verlos desde la propia escritura. No es como que nosotros vamos a calificar, bueno, esto va a ser un sacrificio espiritual, esto no, sino vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice en ese sentido. Entonces hay un pasaje que deberíamos de conocer ya porque ya terminamos Romanos, Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase del sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Tu cuerpo entero y tu cuerpo es el instrumento en tu mente, es el instrumento con el cual tú interactúas con el mundo. Tu cuerpo entero debe ser presentado a Dios como un sacrificio santo, debe ser consagrado a Dios para sus propósitos. ¿Cómo se ve una persona consagrada a Dios en cuerpo y mente como un sacrificio santo? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es decir, la manera de presentar un sacrificio espiritual que agrade a Dios es tener mi cuerpo en sujeción, pelear contra el pecado y decirle, Señor, como lo vimos también ya en Romanos, este es mi cuerpo y mi cuerpo es para ti. Mi cuerpo no es para el pecado. Mi cuerpo no es para complacerse a sí mismo.
Mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi vida entera es para ti. Entonces, esta es una primera manera en la cual podemos empezar a pensar en cuáles son estos sacrificios espirituales. Es decir, en el contexto de Romanos 12, tú eres quien presenta el sacrificio, ¿ok? Porque aquí dice que entreguen su cuerpo a Dios, que es un sacrificio vivo y santo. Aquí en la mente, el apóstol Pablo, tú eres el sacerdote. Pero en la mente del apóstol Pablo también, en este pasaje, tú eres el sacrificio, tú eres la ofrenda que se está quemando en el altar. ¿Cuál es? Santidad corporal. Y no solo corporal, sino también de tu mente, desde luego. Entonces, una manera de presentar a Dios un sacrificio espiritual es que nosotros mismos somos ofrendas. ¿Ok? Que nosotros mismos somos el sacrificio. Que nosotros mismos nos negamos a nosotros mismos para conocer y hacer la voluntad de Dios. Entonces, un sacrificio espiritual, de acuerdo a la Biblia, es la entrega personal. La entrega personal. Entonces dice Pedro, ustedes son un cuerpo de sacerdotes santos que por la mediación de Jesucristo, por estar unidos a Cristo, entregan sus vidas, se entregan personalmente a Dios como un sacrificio para hacer su voluntad, negándose ustedes mismos y luchando con el pecado. Esa es la primera manera en la cual podemos pensar, ¿ok? O sea, que presentamos un sacrificio espiritual. Pero hay otras. Por ejemplo, Hebreos 13. Por lo tanto, por medio de Jesús, otra vez la mediación de Cristo es clave en la vida cristiana, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos la lealtad a su nombre. Nuestras oraciones y nuestras alabanzas, la Biblia los llama un sacrificio de alabanza. Entonces, ¿cómo presentamos un sacrificio espiritual a Dios que le sea agradable? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice que Él nos está pidiendo como sacrificios espirituales. El primero es la entrega personal, ya lo vimos. El segundo, la alabanza y la oración. ¿Ok? Dios nos salva para que tengamos una comunión con Él. No nos salva Dios para que estemos desconectados de Dios. Dios nos une a Cristo para que tengamos comunión intratrinitaria con Él. Y eso implica que declaremos su gloria, es decir, que le alabemos, y también implica que nos comuniquemos con Él por medio de la oración. También Filipenses. Por el momento todo, bueno, aquí estoy. Por el momento tengo todo lo que necesito. Este es el apóstol Pablo. Y aún más, estoy bien abastecido. Ay, no puede ser. Filipenses 3:18, no. Era Filipenses 3:18. Ok. Ya no sé dónde estoy. Por un momento. Se me fue el texto. O sea, ¿alguien vio cuál es el texto que puse primero? No. Perdón, ya me acordé, Filipenses 4. Ya. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más, esto es Pablo hablando. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Aquí que está diciendo, vamos, el apóstol, que tus obras de caridad, tus obras de misericordia, tus obras de amor, tus obras de suplir las necesidades del prójimo, de tus hermanos, ¿cómo las ve Dios? Aquí lo dice claramente, ¿cómo las ve? Como un sacrificio agradable. Como un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y lo compara con el humo que subía de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Entonces vamos viendo que cuando Pedro nos dice presentan sacrificios espirituales, no es como que nos lo deja mucho a nuestro criterio, no de bueno, yo voy a definir cuáles son los sacrificios espirituales, en qué consisten, qué son, qué no son, no, la misma Biblia los define, así en estos términos, de sacrificios espirituales.
¿Ok? Entonces ya vimos la entrega personal en santidad a Dios, tus oraciones, tus alabanzas, tus obras de amor, de misericordia, tus ofrendas para suplir las necesidades del pueblo de Dios. Es decir, en general, tu vida de obediencia a la palabra y toda buena obra que brota desde la fe. Esos son los sacrificios, el tipo de vida que es aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Nota, por favor, y lo vamos a ver de nuevo en Pedro. Nota que estos sacrificios espirituales son agradables a Dios. ¿Por qué? Por la mediación de Jesucristo. Esto es cuando tú ya estás unido a Cristo. No es como que tus buenas obras te compran pues méritos con Dios o te ganan puntos con Dios. Tus buenas obras en sí mismas consideradas, para Dios son trapos sucios que hay que desechar. Pero si tú estás unido a Cristo, por tu unión con Cristo, entonces eres un sacerdote santo, y nota el calificativo es santo, apartado, consagrado a Dios, que entonces sí puedes ofrecer sacrificios espirituales. Y aquí le podemos poner entre paréntesis tu entrega personal en santidad, tus oraciones, tus alabanzas, tus obras de amor, tus obras de misericordia, tu vida de obediencia. Entonces, ¿cuál es el sacrificio espiritual que agrada a Dios? Una vida de obediencia a su palabra y a Él. Y eso es lo que hace un sacerdote santo. Eso es lo que hace un sacerdote consagrado. Pero también quiero que notes esto. Cuando tú estás unido a Cristo y tú vives de acuerdo con esta verdad, qué alegría es saber que Dios acepta tus sacrificios de adoración a Él por medio de Jesucristo. En virtud de tu unión por Cristo, mediante Jesús, Dios recibe tus sacrificios espirituales y le agradan. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estos dos? Bueno, son dos versículos que hemos visto hasta este momento nada más. ¿Cómo los podemos aplicar a nuestras vidas? Cada cristiano, cada persona, cada creyente verdadero, sin importar su rol en el cuerpo, es decir, cuál es su ministerio formalmente hablando, al cual Dios le llamó, sin importar ese rol en una iglesia local. Todo cristiano es un sacerdote santo. Tú piensa nada más cómo se vería. Es más, vamos a pensar en el sumo sacerdote, en el primero que hubo. ¿Quién fue? ¿Quién fue el primer sumo sacerdote del tabernáculo, el primero ordenado? Aarón. Exacto, fue el hermano de Moisés. ¿Ok? Vamos a pensar en el primer sumo sacerdote, Aarón, que está ahí viviendo en la presencia de Dios, presentando los sacrificios, y luego sale y dice, ahora sí, ya voy a pecar como a mí se me dé la gana. Dios lo hubiera matado de inmediato, porque Dios demanda santidad de sus siervos. Entonces, cada cristiano es como el sumo sacerdote Aarón. Somos sacerdotes santos llamados a adorar y a servir a Dios con sinceridad. Ahora, esto, porque entendemos lo que Dios dice de la visión totalizadora, o sea, para la vida cristiana, esto no significa que solamente tiene que ser en el contexto cultico, es decir, en el contexto del culto público. Esto es en tu vida diaria. O sea, cuando tú entiendes que todo lo que haces lo haces para Dios por medio de Cristo, y todo es un acto de adoración, si bien, y lo entendemos muy bien, hay una adoración formal, cúltica del culto público, pero aún así la vida del cristiano es adoración. Cuando entendemos esto, entonces toda vocación que tú tengas o que yo tenga, y toda tarea que tú tengas y que yo tenga, se dignifican y cobran mucho propósito, relevancia y sentido. Por ejemplo, una mamá que está cambiando pañales. Una mamá que está cambiando pañales, y lo está haciendo con un corazón sincero para agradar a Dios, está ofreciendo sacrificios espirituales a Dios por medio de su obediencia al ocuparse de su familia.
Entonces, es importante, ¿no? O el carpintero, o el abogado, o el médico, o el policía, o el astronauta, lo que sea. El cristianismo dignifica toda vocación. ¿Por qué? No por la vocación en sí misma, sino por el Dios al quien se dirige tu trabajo. Así que si predicas en un púlpito, trabajas en una oficina, o trabajas en una carnicería, o si estás en casa, esa es tu vocación y Dios la bendice cuando la realizas con un corazón sincero. ¿Por qué? Porque recordemos, Romanos 12:1 básicamente nos dice que toda nuestra vida tiene que estar puesta en el altar espiritual de Dios. Ese es el culto espiritual que Dios quiere que le rindamos. ¿Ok? Por otro lado, estos dos pasajes chiquititos destruyen una enseñanza que desde luego la tienen los romanistas, es decir, los católicos romanos, demás, de que el sacerdocio es una casta especial como de personas que monopolizan el acceso a Dios. O sea, tú no te puedes acercar a Dios si no es por medio del cura. Tú no te puedes acercar a Dios en ciertas cosas si no es por medio del sacerdote. Él es como que el caminito que te conecta con Dios. Cuando la Biblia claramente enseña que solo hay un sumo sacerdote, es uno y es Cristo, y es sumo sacerdote y mediador por su pueblo y por nuestra unión con él, todos los creyentes, no un grupo separado de creyentes como muy especial, absolutamente todos los creyentes nos podemos presentar confiadamente a Dios ante el trono de la gracia como sacerdotes santos. Entonces, quiero que veas, por favor, la gran responsabilidad que tenemos. Pero vamos a adminicular, es decir, vamos a conectar el ser sacerdotes santos con ser piedras espirituales del templo de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos subraya la dimensión corporativa de la iglesia, es decir, Dios no nos salvó para que vivieras tú solo metido en tu casa y no tuvieras contacto con tus hermanos, sino Dios nos llama a estar insertos en su cuerpo para ser edificados mutuamente juntos en una casa con un fundamento específico. Ese fundamento es Cristo, pero ese templo espiritual está formado por ti y está formado por mí. Desde luego nosotros, como les dije, estamos fundados sobre Cristo, que es la piedra angular, y sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice por ejemplo los Efesios, ¿no? Pero los cristianos entonces tenemos que mantenernos unidos en verdad, tenemos que mantenernos unidos en amor, y los sacrificios espirituales que presentamos son justo en este contexto corporativo, no son por cuenta propia, sino es como cuando sirves en comunión con tus hermanos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, esto tiene que ver con tu identidad. 2 versículos nada más. Eres una piedra viva y eres un sacerdote santo por tu unión con Cristo. Esto, como lo vimos ya ahorita, implica muchas cosas. La pregunta es, ¿estamos viviendo como lo que somos o no? Porque otra vez, piensa en el sacerdocio del antiguo pacto, piensa en el sacerdocio del Antiguo Testamento. No podían tomar a la ligera, el que se acercaran a Dios en sus términos o se acercaran a Dios impuros, porque eran destruidos. Bueno, nuestro Dios es fuego consumidor y nuestro Dios no ha cambiado. Y por eso dice, vamos Hebreos, tienes que acercarte a Dios con temor y reverencia, aún en el contexto del nuevo pacto. Entonces, eso nos llama a ver cómo estamos viviendo, si en verdad estamos viviendo como este tipo de sacerdotes santos que Dios dice que somos, no por nuestras obras, sino porque estamos unidos a Cristo. Versículo 6, como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Entonces, esta es una cita del Antiguo Testamento, ¿ok? Básicamente, lo que Dios está diciendo acá
es la piedra principal que yo elegí para darle gran honra, va a ser rechazada. Pero el que confíe en él jamás será deshonrado, jamás será desilusionado, jamás será defraudado en su esperanza, jamás será avergonzado. Si tú has creído en Cristo para tu vida y para tu muerte, nunca jamás serás defraudado. Él no te va a fallar. Y no es porque esto sea una frase como muy así, bueno, pues como motivacional y nada. No, Él no te va a fallar porque Él es inmutable. Porque Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede ir en contra de su naturaleza y Él es fiel. Y Él cumple sus promesas. Pero Dios ya estaba anunciando que esa piedra preciosa, escogida, que iba a ser la piedra angular del nuevo templo que Dios construiría, iba a ser rechazada por muchos. Pero ahora quiero que veas quién pone la piedra. ¿Quién la pone? Aquí en el texto, ¿quién dice que la pone? Es pregunta, ¿quién pone la piedra en Jerusalén? Jesús. Dios mismo, o sea, Dios mismo Padre pone la piedra y Él escoge la piedra. Así que no importa otra vez si los hombres la desechan, su valor y su rol son inviolables. Fue lo que platicábamos al principio, que no importaba si toda la humanidad rechazaba juntos a Cristo, eso no cambia en nada el valor, la majestad, la hermosura y la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque el que lo coloca y el que lo elige y el que lo designa y el que ha determinado honrarlo es Dios. Así que también es el mismo Dios el que dice que si tú crees en Él y confías en Él, si tú pones tu confianza en Cristo, no serás avergonzado jamás. Dios mismo te está haciendo una promesa de seguridad y de perseverancia. O sea, confiar en Cristo es pararte en una roca inconmovible. Es decir, si tú piensas bien en las implicaciones de todo esto, si tú estás confiando en Cristo, no hay peligro de que tú caigas de Cristo. No hay peligro de que caigas de la gracia. No hay peligro de que caigas de la salvación. Tienes un fundamento firme y y un fundamento permanente. Entonces, si tú y yo estamos edificados en Cristo y parados en Cristo y sostenidos en Cristo, el mundo alrededor se puede caer, pero nosotros vamos a permanecer en pie. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que no serás defraudado. Ahora, quiero que noten, nunca perdamos de perspectiva a quién le está escribiendo esto Pedro. Cristianos perseguidos que están sufriendo. ¿Qué le está diciendo? Cobra ánimo, hermano, en medio de esta persecución que estás viviendo. Si tú has puesto tu confianza en Cristo, nunca jamás vas a ser avergonzado. Es decir, aférrate a Cristo porque eso garantiza un refugio seguro. ¿Ok? Y el versículo 7 dice, así es, ustedes los que confían en Él, y aquí se refiere a los que ya pusieron su confianza activamente en Él, a los que tienen puesta su fe en Él, es decir, los creyentes que están unidos a Él, ustedes reconocen la honra que Dios le ha dado, es decir, ustedes que han confiado en Él reconocen lo precioso que es. Pero para aquellos que lo rechazan, y entonces aquí Pedro contrasta a los dos grupos. Noten, los primeros son los que confían en Él y los segundos los que lo rechazan. Los que confían en Él reconocen la honra que Dios le ha dado. Los que confían en Él ven en Cristo mucha belleza, pero los que lo rechazan, dice, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, hoy se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, es la roca que los hace caer. Entonces,
no importa el rechazo del hombre, la piedra principal que Dios ha puesto para construir su templo no se mueve. Así que no importa que los constructores la hayan rechazado, los constructores, aquí te está hablando principalmente del pueblo judío, que es quien recibió las promesas y los pactos y todo esto, y rechazaron esta piedra principal, no importa, esta piedra se ha convertido en la principal, es decir, el rechazo del hombre y la respuesta del hombre no importa. Por eso es que es un absurdo que pongamos a Cristo malinterpretando Apocalipsis 3:20 como que Cristo está tocando la puerta del corazón de cada persona, de aquí yo estoy a la puerta y llamo, y está Cristo tocando la puerta del pecador para ver si algún pecador tiene la gentileza de abrirle la puerta a Cristo y que Cristo pueda entrar. La persona de Cristo nada tiene que ver con el rechazo del hombre. Su gloria, su majestad sigue total y completamente incólume, pero el 8 dice que para los que lo rechazan, y va esto es como un paréntesis, o sea, si lo leyeras tú, digamos, en español, así tal cual, o sea, que hay un paréntesis, pero esto continúa en el 8, él es la piedra que hace tropezar a muchos. Si tú crees en él y tú confías en él, tú reconoces la belleza que hay en él. Si tú le rechazas, él te va a hacer tropezar, él te va a hacer caer. O sea, básicamente, Cristo es un factor muy decisivo, digamos, en la vida de cada quien. Cristo se pone en la bifurcación en la vida de cada ser humano y básicamente pregunta quién soy. O es el Mesías o es cualquier cosa que no sea el Mesías. Si es el Mesías, tú te inclinas y ves a sus pies y pones tu confianza en él y eres salvo. Pero si no, vas a encontrar muchas cosas en Cristo que van a justificar tu incredulidad. Es decir, para que lo entendamos mejor, los cristianos saben que vemos que Cristo es un tesoro para nuestras almas, y Cristo es bellísimo, y Cristo es de gran valor, y Cristo es inestimable, y cuando tú ves a Cristo, dices, Cristo es excelente, y yo quedo impactado por la belleza, por la hermosura, por la excelencia, por la gloria de Cristo, por su majestad, quedo anonadado, me quiero postrar ante él. Eso es un creyente. El incrédulo, en cambio, no ve belleza en Cristo, no ve valor en Cristo, no ve ni siquiera utilidad en Cristo. Así que lo rechazan. ¿Ok? Como los edificadores o los constructores a los que se requiere aquí, son los líderes judíos, los líderes pues, de la religión judía, que desecharon a la piedra principal sin saber que Dios lo iba a hacer cabeza del ángulo, la principal piedra del edificio del nuevo templo de Dios. Pero lo que está haciendo aquí Pedro es, él quiere que los cristianos entiendan que el rechazo de Cristo por las autoridades judías ya estaba previsto en las Escrituras, por eso es que citan, vamos, el antiguo pacto y era parte del plan soberano de Dios. Lo que está diciendo Pedro básicamente es, no importa cualquier persona que se oponga al plan de Dios, no interesa, no lo invalida. O sea, no importa si el presidente, es más, si todos los presidentes de todos los países y todos los millonarios y billonarios de cada país, todos se juntan contra Cristo y dicen, vamos a destruir el cristianismo y a Cristo, no le hacen nada al plan de Dios. Cristo sigue siendo la piedra angular que el Padre designó, y la incredulidad de los hombres, ese es el punto de Pedro, por eso comencé con eso, y la incredulidad de los hombres no quita nada de la hermosura ni de la dignidad de Cristo. Lo que Dios decretó se va a cumplir, no importa lo que haga o lo que diga el ser humano. ¿Tienen alguna, bueno, pues como pregunta o comentario hasta acá? No. Y noten, dice que tropiezan, vamos, estas personas que tropiezan con Cristo o
Cristo les hace caer, son personas que tropiezan. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Noten que tremendo. Estas personas incrédulas que no ven belleza en Cristo, que no ven valor en Cristo, que no ven gloria en Cristo y que rechazan a Cristo, lo están haciendo no por la persona de Cristo, sino por su propio pecado, porque ellos no quieren y se rehúsan a obedecer la palabra de Dios. Y por eso, ¿qué es eso? Porque no obedecen la palabra de Dios. Estas personas se enfrentan con el destino que les fue preparado. Este destino ya había sido preparado, esto ya lo conocemos, ya lo sabemos, es la predestinación, es la reprobación divina. Hay personas simple y sencillamente que no son parte del pueblo elegido de Dios para salvación. Dios las pasa por alto, las deja en sus delitos y pecados, así que están destinados a la perdición y están destinados al fuego. Así que hay mucha gente que llega con esta piedra y en lugar de postrarse se estrella contra la piedra, pero se estrella contra la piedra en términos de rechazo. Porque estas personas que están rechazando a Cristo estaban destinadas para perdición. Estaban puestas para perdición. Es decir, no es que Dios, como que Él llega con los pecadores y les dice, tú vas a rechazar a Cristo. No, Dios no obliga a nadie a pecar. El hombre peca porque quiere y porque puede. Sino lo que Pedro aquí enfatiza es que el rechazo de los impíos para Cristo no es como que toma a Dios por sorpresa. O sea, como que Dios dice, ok, ya rechazaron a Cristo, ¿ahora qué voy a hacer? No. Sino que el rechazo de los impíos de Cristo ocurre en el contexto del decreto de Dios. ¿Por qué? Porque aunque no nos guste, Dios ha determinado, ya lo sabemos, Dios ha determinado dejar en su incredulidad a ciertos hombres para manifestar su justicia. Esto lo vimos en Romanos 9. Dios ha determinado en en su santo consejo, en su decreto eterno, que Él dejará en incredulidad a tales personas para que en ellas muestre su justicia. Y Dios también ha determinado salvar a otras personas para que en ellas muestre su gracia. Y aquí, por ejemplo, es muy útil lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, porque como que lo sintetiza de una manera muy bella, y la voy a citar textualmente, ¿no? Dice, al resto de la humanidad le agradó a Dios pasarla por alto y destinarla para deshonra e ira por su pecado, según el inescrutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de su gloriosa justicia. Es decir, Dios, de manera sabia, porque Él es su propio consejero, y no entendemos su mente, por eso dice inescrutable, no podemos comprender, pero Él, de manera pero muy sabia, decretó que una parte de los seres humanos Él los iba a dejar para deshonra y para que sufrieran la ira por su propio pecado, porque de esa manera su justicia sería glorificada. Y por acá sabemos, y lo sabemos con mucha claridad, que se está refiriendo a los impíos, a los que se van a enfrentar con el destino que les fue preparado, no a los creyentes. ¿Por qué? Porque el versículo que sigue dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Esta amenaza de condenación no es para el pueblo de Dios, es para los que encuentran en Cristo tropiezo y se creen muy sabios y muy eruditos al rechazar a Cristo, y creen que los que creemos en Cristo somos personas muy básicas y muy ignorantes y no sofisticadas intelectualmente, pero
Las personas que rechazan a Cristo lo hacen porque aman tanto su pecado y sus tinieblas, que como dice Juan, no quieren venir a Dios para que Él les alumbre. Y de hecho, si nosotros sí encontramos belleza en Cristo, es porque el Espíritu Santo nos quitó el velo que teníamos y Él nos llevó a Cristo de una manera irresistible. Pero si Dios no hubiera intervenido en nuestras vidas, nosotros y toda la raza humana encontraríamos repudio y rechazo en Jesucristo y nos estrellaríamos contra esa roca. Entonces, lo que Pedro está aquí diciendo es, todos los verdaderos creyentes, todos los verdaderos cristianos son una familia que forman un templo, son piedras vivas porque están unidos a Cristo y van conformando ese templo. Ahora son sacerdotes santos, son un pueblo distinto del mundo. Nunca podrían ser así si no fuera porque están santificados en Cristo y están habitados por su Espíritu. Pero el punto es, la iglesia de Cristo no es como el mundo, no pertenece al mundo, está llamada a no ser del mundo y a ser una familia que vive en unidad y en amor y en santidad para la gloria de Dios en Cristo. Y esto, desde luego, si lo quieres aplicar a tu vida y a mi vida, nos dice mucho. Si el apóstol nos dice son sacerdotes santos, ¿por qué los cristianos tienen la intención, tienen como el propósito de querer ser como el mundo? ¿Y saben por qué? Por nuestra carne. Porque a nadie nos gusta ser rechazados. Porque el mundo se burla de los cristianos. Y les dice, pues, los aleluyas y los, quién sabe cuántos nombres les ponen, nos ponen. Pero entonces el cristiano piensa, yo no quiero que el mundo me rechace. Y entre comillas dice, yo quiero jalar al mundo para acá, voy a ser como el mundo, voy a vivir como el mundo, voy a hablar como el mundo, me voy a vestir como el mundo, voy a hacer mi iglesia como el mundo, para que el mundo venga y el mundo conoce a Cristo. Error. Nada en la escritura, absolutamente nada, te da pie a este tipo de filosofía. Lo contrario sí es verdad. La Biblia una y otra vez nos llama a vivir vidas santas. ¿Cómo la aplicamos a nuestras vidas? Señor, tú y yo, tú me conoces, tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón. Estoy viviendo de manera santa. Piénsalo así, estoy viviendo de manera consagrada. ¿Cómo vive una persona consagrada? Piensa en una persona que es un pianista consagrado. ¿Cómo vive ese pianista? Dedicado a su piano. El pianista cada que tiene oportunidad está en su piano. El pianista encuentra deleite en su piano. El pianista no quiere estar en otro lado que no sea su piano. Y el pianista se cuida, por ejemplo, pues los dedos, todo esto de cosas que le pueden afectar en tocar su piano. O sea, tiene una devoción y esa devoción es su piano. Los cristianos estamos llamados a vivir de una manera consagrada a Dios. Y no significa que no puedas trabajar. Como ya lo vimos, Dios te puede dar la vocación que Él quiera. Puede ser carpintero, chofer, policía, bombero, astronauta, ama de casa, lo que sea. Pero el punto es, en medio de esa vocación, estamos viviendo como sacerdotes santos. ¿Realmente estamos demostrando nuestra consagración a Dios? ¿O en realidad estamos coqueteando con el mundo? ¿O en realidad nos queremos parecer al mundo? Porque si lo estamos haciendo, Dios nos llama a arrepentirnos. Dios nos llama a entender que esto que nos dijo aquí de nosotros es identidad,
No es como que tienes que trabajar para ser una piedra viva, tienes que trabajar para ser un sacerdote santo. Si estás en Cristo, por eso lo dijo, por medio de tu unión con Cristo, por aquí estaba arriba, aquí está, por la mediación de Jesucristo, son sacrificios espirituales, son sacerdotes santos, son piedras vivas. Esto ya es algo que tú eres si eres cristiano. Entonces, si eres así, Dios te llama a vivir de acuerdo con tu identidad. Entonces, que el Señor nos conceda fe, que el Señor nos conceda arrepentimiento, que el Señor nos conceda gracia para estar firmes en esa roca principal, en la roca de nuestra salvación. Y que el Señor nos conceda entonces que vivamos de tal manera que en consecuencia podamos ofrecer los sacrificios espirituales que a Él le son agradables, todo por medio de Cristo, todo por nuestra unión con Cristo. Y démosle gracias si es que somos cristianos, y con esto concluyo, démosle gracias que Él tuvo la gracia y la misericordia de darnos ojos para ver la belleza, la hermosura, la majestad, la gloria, la excelencia, la magnanimidad, la superioridad de Cristo. Porque otros, a los cuales Dios pasó de largo, no lo pueden ver. Y entonces le rechazan para enfrentarse al destino que les había sido y les ha sido preparado. Entonces, hasta acá nos vamos a quedar. Si Dios quiere, la próxima semana continuamos con el versículo 9, donde Pedro ya nos da mucha luz cuando dice, pero ustedes no son así. Entonces nos va a seguir hablando más de la identidad y la misión de los cristianos como sacerdotes del rey, que ya nos lo dijo, como nación santa y posesión exclusiva de Dios, los cuales son tremendas bendiciones inmerecidas. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? No. Todo bien. Ok, entonces un momentito, por favor, voy a terminar con la grabación.